Finalmente, un alivio para los más afectados por la crisis venezolana. Un primer lote de ayuda humanitaria llegó al país de la mano de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, una asistencia sin tintes políticos según la organización. La misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Entre las donaciones hay suministros médicos y plantas eléctricas con las que se pretende contrarrestar en los hospitales la crisis de los apagones en las últimas semanas. La ayuda comenzó a ser distribuida en la capital. Y ha sido recibido de manera legal, ordenada, cumpliendo los protocolos internacionales por nuestro ministro Carlos Alvarado. Así sí. El resultado de la reunión sostenida entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la Federación Internacional de la Cruz Roja el pasado martes fueron recibidas 24 toneladas de alimentos y plantas eléctricas para fortalecer el sistema público nacional de salud y garantizar también el bienestar del pueblo venezolano en medio del bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense en favor de la cooperación internacional con Venezuela, bloqueo que ha sido denunciado por el gobierno venezolano y precisamente en torno a esta información lo anunció en su cuenta en la red social Twitter el presidente Nicolás Maduro. Revisemos su cuenta. Dice el presidente de Venezuela, en cumplimiento del convenio suscrito entre el gobierno bolivariano y la Cruz Roja, hoy, 16 de abril, llegaron a Venezuela 24 toneladas de insumos médicos. Es un esfuerzo conjunto, legal y en cumplimiento de los protocolos internacionales para atender al pueblo venezolano. Pero precisamente en torno a este recibimiento del cargamento de 24 toneladas de insumos médicos por parte de la Cruz Roja Internacional, nuestro corresponsal Leonel Retamal ha realizado una entrevista en torno a este tema. Vamos a ver. El día martes 16 de abril llegaron a Venezuela 24 toneladas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos de parte de la Cruz Roja. Estamos para analizar qué significa la llegada de esos insumos con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, que nos va a detallar qué es este convenio que se realizó con la Cruz Roja para asistencia técnica humanitaria en temas de salud. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro recibió en su despacho a la Asociación Internacional de la Cruz Roja, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Cruz Roja Venezolana para conversar acerca del ofrecimiento que hacen estos organismos internacionales de ayuda, de asistencia técnica humanitaria al país, producto fundamentalmente de la contingencia eléctrica, del saboteo criminal eléctrico contra Venezuela, que dejó sin electricidad a todo el país. Y dentro de todo el país contamos todos los establecimientos de salud, todos los hospitales, todos los ambulatorios, todos los centros diagnósticos integrales, que bueno, generó una situación preocupante y alarmante, por supuesto, para nosotros, y a nivel internacional esto se reflejó. Estos organismos internacionales pues, ofrecen ayuda a los países y el gobierno bolivariano decide, bueno, nosotros vamos a revisar cuál es el ofrecimiento que ellos están haciendo y de manera conjunta se acordó en esa reunión con el presidente que siempre y cuando venga coordinado de la mano del gobierno bolivariano, identificando cuáles son las necesidades, no había ningún problema con el ingreso de esta asistencia técnica humanitaria. ¿Qué contiene el cargamento que llegó ayer? Este cargamento que llegó ayer procedente de Panamá contiene aproximadamente 24 toneladas de insumos. Dentro de estos insumos, lo más grande, lo más pesado, si lo queremos decir de alguna manera, son plantas eléctricas. Son 14 plantas eléctricas entre 67 y 25 kVA, son entre medianas y pequeñas, que tienen sus equipos de transferencia para su conexión automática, que vienen originalmente destinadas a algunos hospitales de la Cruz Roja, que tiene la propia Cruz Roja en Venezuela. Son 8 hospitales y más de 30 ambulatorios. Y además tienen kits de emergencia, 3 kits de emergencia para atención más o menos de 10.000 personas. Luego tienen algunos bidones plegables con pastillas de Aquatap para el almacenamiento de agua, todo pensando en el tema de la contingencia eléctrica, y algunas botas para los voluntarios de la Cruz Roja. Eso es básicamente el contenido de ese cargamento que llegó ayer de Panamá, las 24 toneladas.
Se conversó previamente con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con la Cruz Roja Venezolana, con la Comité Internacional de la Cruz Roja, y acordamos que parte de este cargamento que llegaba ayer pues iba a ser entregado al Sistema Público Nacional de Salud. Se hizo una mesa técnica previa, hoy en la mañana se está haciendo una segunda mesa técnica para ver a qué establecimientos de salud, como el cargamento, digamos, no es tan grande, pues entre 3 y 4 establecimientos de salud van a llegar el día de hoy probablemente estos mismos medicamentos que son para atención de emergencia, y se identificaron algunos establecimientos de salud que tienen requerimientos de plantas eléctricas. Entonces esa distribución se va a hacer de manera conjunta entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Cuáles son las prioridades que identifica el gobierno venezolano que requieren atención y ayuda, asistencia técnica de parte de la Cruz Roja? Nosotros como Sistema Público Nacional de Salud identificamos prioridades en 3 grandes sentidos. El primero es medicamentos y material médico quirúrgico que por razones del bloqueo criminal del Imperio Norteamericano contra Venezuela, al cual se suman algunos países europeos y Canadá, pues tenemos dificultades en el ingreso, a pesar de que están negociados, porque ya como tenemos bastante tiempo ya, para 4 o 5 años con estas limitaciones, nosotros buscamos nuevos socios, nuevos aliados comerciales en Rusia, en China, en Europa, en Palestina, en Turquía. Tenemos otros aliados comerciales y hay una negociación con Cuba. Sin embargo, las dificultades para la llegada no son solamente el bloqueo económico que nos impiden pagar aún teniendo los recursos. El dinero rebota, no cae en las cuentas, o en algunos casos también está retenido, cae en la cuenta y no lo depositan en la cuenta del destinatario. Entonces, en ese sentido tenemos algunas fallas en algunos antibióticos, en algunos anestésicos, en algún material médico quirúrgico, compresas. Ese material de uso común hospitalario es quizás una de las listas de las cosas que decimos, bueno, ustedes pueden contribuir con eso, con algo, pues esta es una alternativa. Luego tenemos algunos medicamentos para enfermedades crónicas que también están allí, material médico quirúrgico que ya te mencionaba, compresas, inyectadoras, yelcos, que insisto, todo esto viene adquirido a través del convenio con China, pero hemos tenido retrasos en la entrega por esas dificultades de un bloqueo indirecto, que es la retención de ese cargamento que llega en barco probablemente en 45 días y tarda el doble del tiempo porque lo retienen en diferentes puertos a nivel internacional. Se tarda esa llegada. Y lo último, que es lo más reciente, que tiene que ver con la contingencia eléctrica, algunas plantas eléctricas que probablemente hagan falta. Metimos ahí algunas bombas de agua porque muchas de estas cosas pues no se consiguen en el país. El mercado venezolano fundamentalmente se suplía con eran cosas compradas en Estados Unidos o en Europa. Al tener el bloqueo con Estados Unidos y Europa, pues muchas cosas tenemos que triangularlas y traerlas por otra vía. Entonces estas 3 listas las trabajamos no solamente con la Cruz Roja, sino con todas las agencias internacionales que tienen intenciones de hacer contribuciones de tipo asistencia técnica humanitaria en Venezuela, y es lo que hemos venido trabajando. Con respecto a la Cruz Roja, hay una cronología de este trabajo organizado y coordinado que se viene realizando. El 12 de enero el presidente tuvo una reunión con delegados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Después, bueno, vinieron los eventos del 23 de febrero cuando se trató de vulnerar la frontera, ¿cierto? Pero en abril, ya el 6 de abril, se declaró la intención de este acuerdo. El 10 de abril hubo una reunión del presidente con el presidente Maduro con el presidente de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y finalmente concretan ahora el 16 de abril con la llegada. ¿Esto va a seguir funcionando así? ¿Cómo funciona en términos operativos de estas conversaciones y esta entrega coordinada? Sí, el que nos ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y nuestro canciller Jorge Arriaza, que, pues, claro, la asistencia técnica humanitaria no solamente en el área de salud, digamos que el renglón más importante es salud, porque es quizás el elemento, junto con la alimentación, más afectado por todo el tema del bloqueo y por todo el tema de la contingencia eléctrica. Ellos señalaron, bueno, coordinen con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, evalúen qué es lo que ustedes pueden traer y qué es lo que necesita el país, y en mesas permanentes con el Ministerio es que se va a coordinar esa traída. Ellos ofrecen, digamos, verbalmente, una probable asistencia para 2 años, con cargamentos cada 2 a 3 semanas. Cada vez que vayan a traer un cargamento, pues nos sentamos técnicamente a ver qué es lo que ellos están ofreciendo, qué es lo que necesitamos y dónde lo necesitamos. Y los acompañamos a la entrega, bien sea a nivel de un hospital, bien sea a nivel de un centro de diagnóstico integral, de un ambulatorio o en comunidad. Ellos, en algunos casos, están haciendo trabajo en comunidad, bueno, los acompañamos, porque la intención es hacer
tarea conjunta entre el gobierno legalmente constituido en el país, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su ministerio, y estos organismos internacionales de cooperación. Insisto, no es un tema exclusivo con la Cruz Roja. La misma metodología, porque es la forma como llega la asistencia técnica humanitaria, de la mano del gobierno legalmente constituido, en este caso el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este concepto de la asistencia técnica humanitaria se está desarrollando ya, entiendo, con Rusia. Con 21 de febrero llegó un cargamento de 7,5 toneladas y con China, que también ya llegó un cargamento de 65 toneladas. Sí. ¿Qué más viene? Sí, con Rusia y con China estamos trabajando en dos niveles. Uno es la compra a través de ellos, para, digamos, sortear los otros mecanismos de compra con Estados Unidos y con Europa, y ellos, además de acuerdo comercial de compra de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico, también están haciendo donaciones a través de asistencia técnica humanitaria de manera coordinada. Ellos nos piden la lista de las cosas que con más urgencia necesitamos, y esa vía viene vía aérea, ¿no? Que es una vía mucho más rápida. Llegó en este caso con China, la recibíamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, un puente aéreo, llamaba en su momento el vicepresidente Tarek El Aissami, un puente aéreo China-Venezuela. Al menos 4 cargamentos van a venir por esa vía para las cosas que con más rapidez necesitamos. Sin embargo, hay un acuerdo comercial con China, y buena parte del material médico quirúrgico y de medicamentos, incluso materia prima para la fabricación en Venezuela de medicamentos, lo estamos negociando con China a través de un convenio internacional que no es nuevo, que tiene muchísimos años. En este momento se agrega la asistencia técnica humanitaria por las razones del bloqueo, que además se ha acentuado. Nosotros tenemos una situación de bloqueo que nos hizo que en el año pasado y el año antepasado incrementáramos nuestra compra a través, por ejemplo, de Cuba, que ha sido históricamente un aliado venezolano comercial, político, social. Y bueno, a través de Cuba traemos muchísimas cosas, aumentamos las cosas que traemos por Cuba, y además fortalecimos nuestros lazos con el Sistema de Naciones Unidas, con la OPS, con la UNICEF, y con ellos estamos trayendo muchas cosas. Pero este año, con el incremento de las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno norteamericano, nos están hasta bloqueando las cosas que traemos a través de la OPS. Nosotros tenemos más de 2 millones de euros en vacunas que tenemos retenidos en Europa, concretamente en Portugal, para vacunas a través de la OPS, cosa que no había pasado el año pasado, está pasando este año. Bueno, ya lo había anunciado el presidente Trump. Vamos a incrementar lo que ellos llaman sanciones, nosotros les llamamos medidas coercitivas unilaterales, porque ellos no tienen facultad para sancionarnos. Bueno, esto está incrementándose, entonces a raíz de esto nosotros buscamos mecanismos para proteger a la población venezolana, y parte de esa protección es acudir a los aliados y acudir a estos organismos internacionales. A nivel internacional, ¿es la entrada de la ayuda humanitaria quizás la confirmación de una crisis humanitaria en Venezuela, o cómo se maneja el tema? No, nosotros decimos y mantenemos, no hay crisis humanitaria en Venezuela. En Venezuela hay una situación económica difícil, producto del bloqueo criminal de los Estados Unidos, producto de la hiperinflación inducida en Venezuela, y que genera fallas puntuales en algunos medicamentos, en algunos insumos médicos quirúrgicos, y que buscamos alternativas. Y una de las alternativas internacionales es la asistencia técnica humanitaria, que además se hace mucho más evidente en momentos de situaciones, digamos, puntuales, como la crisis energética producto del saboteo, que eso sí fue un elemento puntual inesperado, que fallara la energía eléctrica en todo el país. Eso fue un momento crucial que duró de manera importante buena parte del mes de marzo, y aún hoy en el mes de abril en algunos estados del país todavía hay fallas eléctricas. Esa situación hizo que se acelerara un poco más el tema de la necesidad de asistencia técnica humanitaria, y hace que busquemos un acercamiento para coordinar esa ayuda, esa asistencia técnica humanitaria. Este es un tema muy sensible para la población, sin duda, y una de las principales dudas que hemos visto, por lo menos en redes sociales, es cómo puede la población acceder a estos medicamentos, que pareciera que la entrada de la Cruz Roja como que va a solucionar el problema, pero ¿cuál es la magnitud de eso y cómo las personas pueden acceder a eso, ya sea medicamentos o insumos que han llegado? Claro, fíjate, lo que está llegando a través de la Cruz Roja
Lo agradecemos, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro lo decía ayer en un programa y lo ratificamos nosotros, agradecemos, pero realmente las cantidades son muy pequeñas para el uso y la necesidad del país. Esto se distribuye probablemente en 3 o 4 hospitales y las personas que acudan a ese hospital porque tengan alguna necesidad particular, pues utilizarán esos insumos. Pero nosotros tenemos una red de más de casi 300 hospitales a nivel nacional, 13.600 consultorios populares, casi 600 centros diagnósticos integrales. Nuestra red de salud es muy amplia y para atender de manera gratuita a toda la población. Nuestro sistema de salud y nuestra Constitución establece la atención gratuita a toda la población y para eso necesitamos cantidades muy importantes de dineros y de medicamentos. Venezuela tiene retenidos por diferentes mecanismos en diferentes lugares del mundo más de 120.000 millones de dólares. Solamente con el 1% de esa cantidad de dinero nosotros podemos suplir los medicamentos que necesita el Sistema Público Nacional de Salud. O sea, si alguna ayuda, si ellos quieren brindar ayuda a los organismos internacionales, ayúdanos a vencer el bloqueo, ayúdanos a levantar esas medidas coercitivas unilaterales que toma el gobierno de los Estados Unidos. Eso es que para nosotros lo más importante, porque los recursos los tiene. Venezuela tiene capacidad de obtener sus recursos, pero necesitamos que nos ayuden a levantar el bloqueo, que ese es quizás el tema más difícil, lo que genera la dificultad que ellos llaman crisis humanitaria. Para nosotros es una dificultad económica producto del bloqueo. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Ha sido la entrevista con el ministro del Poder Popular de la Salud de Venezuela sobre el cargamento que llegó de la Cruz Roja aquí a Venezuela. Allí el reporte entonces de nuestro corresponsal Lionel Retamal hacia esta entrevista.